Bien, continuamos con nuestro importantísimo tema con la doctora Yanel Pérez, urologa pediatra, conversando sobre la enuresis, o sea, sobre los pacientes que se orinan en la cama, un tema que nosotros lo consideramos bastante importante. Doctora, y estas personas, por ejemplo, que no tienen el problema de la enuresis y de repente, a la edad de 18 años, se orinó de repente en la cama, ¿qué podríamos hacer y cómo se llamaría esto? Bueno, se sigue llamando enuresis porque enuresis es la emisión de orina nocturna independientemente de la edad. Obviamente cuando el paciente ya tiene años que adquirió su control miccional voluntario y a los 18 años pues de nuevo presenta esto como tal, pues independientemente se llama enuresis primaria. O sea, porque secundaria es si tuviera una causa que la justificara. Si vemos a este paciente y demostramos que hay una causa, que en este caso sí aplica para los pacientes, se ve más frecuentemente en los pacientes, puede ser el síntoma de inicio de un paciente con una diabetes. Entonces, ahí sí se catalogaría como una enuresis secundaria si demostramos que hay una causa que lo provoca como tal. Pero sí es, o sea, debe de investigarse de la misma forma que se investiga en un niño después de los 5 años, independientemente de la edad en la cual se produce. Ok, ya cuando el niño se orina en la cama, que está diagnosticado, que tiene enuresis y todo esto, y que se ha evaluado desde el punto de vista psicológico y se ha visto que el paciente no tiene ningún trastorno psicológico, ¿cuáles serían los medios diagnósticos que usted utilizaría para decir que este paciente tiene una causa funcional que le está conllevando a esa enuresis? Ok, generalmente el paciente le hacemos, le hacemos exámenes de laboratorio, hacemos examen de orina para descartar que no sea una infección urinaria la que esté provocando, hacemos exámenes para descartar que no haya una causa nefrológica, ya sea una hipercalciuria, una hiperuricosuria, o sea, que son irritantes de la vejiga y hacen que obviamente el paciente también tenga emisiones involuntarias de orina. Hacemos sonografía, una sonografía de toda la vía urinaria completa, desde riñón hasta vejiga, o sea, una sonografía abdominal y pélvica, para descartar cualquier problema urológico como tal, desde el riñón hasta la vejiga. Y hay otros métodos que son un poquito más invasivos, como es la urodinamia, que es un método, es un estudio funcional vesical en el cual nos damos cuenta a través de electrodos colocados dentro de la vejiga, a través de sondas y demás, y también un balón rectal que se coloca para entonces definir y catalogar como tal la patología vesical que puede justificar la incontinencia tanto diurna como nocturna. La mayoría de los pacientes lo que hacemos, porque no tenemos un acceso todavía en el país, no tenemos, aunque tenemos equipos de urodinamia, pero no tenemos para hacerlo tal vez en niños tan pequeñitos, ya se lo hacemos a los que son un poquito más grandes, pues entonces accedemos a la función vesical a través de un diario miccional. Es una cartilla que se hace por aproximadamente 2 o 3 días consecutivos, donde se anota todo lo que es el diario miccional, o sea, a la hora que el paciente va al baño, qué cantidad de orina hace, si hay algún evento entre una emisión y otra. Entonces eso, y a través de unas mediciones que hacemos, pues nos podemos dar cuenta si la cantidad que orina en cada emisión es la adecuada, si va lo suficiente, o sea, frecuentemente al baño, si el paciente tiene algún evento. Por ejemplo, si vemos que un paciente se levanta a las 7 de la mañana y vuelve a las 11 de la mañana, pues y en ese interín hay un evento, pues obviamente sabemos que es un niño que no va frecuentemente al baño y le podemos recomendar que debe de ir al baño cada 2 a 3 horas, que es lo que normalmente debemos de ir al baño, entonces para evitar ese tipo de eventos. Entonces, ¿cuántas veces debe de levantarse un niño en la noche, por ejemplo, a orinar? No deberíamos de orinar. No deberíamos de levantarnos Oye, a orinar. Vladimir, no deberíamos orinar a medianoche, a las 2, 3 de la mañana. No deberíamos. O sea, si tenemos la voluntad, o sea, podemos pararnos, pero eso es algo más de adultos ya después de cierta edad. Pero un niño que generalmente no debe de pararse a orinar, porque es que el cuerpo es una máquina perfecta y está
ideada para que esas 8 horas, 6 horas de sueño, duerma exactamente, y tú tienes los mecanismos para evitar que eso no, o sea, que no haya incontinencia ni salida de orina involuntaria en ese periodo de tiempo. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos durmiendo, cerebralmente nuestro cuerpo sabe que está durmiendo y entonces aprieta, por así decirlo, o sea, diciéndolo en palabras llanas, aprieta todo lo que son los mecanismos esfinterianos para que no haya salida de orina involuntaria en la noche. Entonces, si dormimos con el niño o cerca del niño y el niño dice que quiere orinar, como ya dijimos anteriormente, pues el baño debe de estar accesible, disponible para que el niño lo haga libremente si lo quiere hacer. O sea, que usted no le puede poner un reloj para que lo despierte a las 3 de la mañana para que orine. Eso sí existe, sí también se estila, o dentro de lo que es el manejo de la incontinencia, pues están las alarmas nocturnas. Son relojes que se colocan en los colchones, obviamente. Aquí no yo me imaginaba que había algo no los tenemos disponibles, pero sí para los niños enuréticos como tal podemos instalarle las alarmas nocturnas que son, eso nos ayuda mucho a decir, bueno, el niño se acuesta a las 9 de la noche, entonces le preguntamos a la mamá a qué hora más o menos o qué tanto tiempo después que él se duerme tú has identificado un episodio de salida de orina. Ah, no, mira, a las 2 de la mañana, entonces ahí tú calculas, entonces puedes programar la alarma para que el niño se levante y entonces pueda evitar. Yo la recomiendo en pacientes que he tratado de todo y no se han curado, pero no es lo que generalmente estilo, porque entonces hay un trastorno familiar muy grande. Entonces, si mamá y papá duermen juntos, mamá se levanta al levantar el niño. Entonces, si el niño duerme con otro hermanito, al hermanito también se le trastorna el sueño, al niño. Entonces, son muchas cosas que por eso muchas veces yo prefiero que si el paciente es grande, pues entonces ponerle que le instruir a los padres para que pongan un cobertor plástico sobre la cama, que el paciente tenga conciencia, se levante al otro día, pues él mismo cambie su ropa de cama, se bañe, se asee, y entonces ahí ellos toman conciencia del problema y muchos, nada más por el hecho de que tú le digas que tiene que lavar la sábana, pues dice, no, espérate, yo no me voy a abrir. No muestran vergüenza, ¿qué piden? ¿No le piden ayuda a ustedes como profesionales? Sí, claro, los niños, los más grandes, obviamente, porque el más chiquito, el que está entre los 5 y todavía no sabe, pues entiende que no, pero ya el más grande sí, o sea, el más grande tú le preguntas, ¿te quieres dejar de orinar? Y él dice, sí, claro, me quiero dejar de orinar porque no puedo ir a la casa de un amiguito a dormir, no puedo ir a una pijamada. Entonces obviamente el niño sí pone de su parte y hay niños que no se controlan, entonces esos son los que tú tienes que usar medicamentos. Y entonces pues no es lo común, pero puede pasar. Sí, trastorna mucho a los adolescentes, por ejemplo, en los colegios que siempre o periódicamente se traslada a donde amigos a compartir tareas. Entonces esto dificulta bastante el hecho de que vayan a visitar a otra. Doctora, es importante, sí. Muchas personas no toman en cuenta la importancia de nosotros investigar la causa de la enuresis, ya que usted bien dijo que puede haber enfermedades importantes que pueden conllevar a esto. Por ejemplo, yo vi un documental en Discovery de un pacientito que se orinaba en la cama y de repente se le para el crecimiento al niño, era con un gemelo y el otro crecía mucho y el otro no. Bueno, lo que tenía era síndrome de Fanconi. Es una enfermedad renal bastante importante. O sea que por eso les digo a las madres que tienen sus hijos y a los padres también, porque no le pueden dejar esta responsabilidad solamente a la madre, sino que deben de involucrarse la familia completamente. O sea que deben de acudir al médico especialista para que sea el médico ya quien le haga el diagnóstico definitivo y puedan darle un tratamiento efectivo. Sí, hay padres que acuden a la consulta y dicen, o tú les preguntas a un familiar o un conocido, no, pero ¿cuál es el problema si yo me orinaba hasta los 15 años? Exacto. Entonces hay pacientes que lo dejan a la deriva. Ahorita no, tal vez no hay la necesidad, antes sí, porque no se tenían tantas herramientas para combatir la enuresis como tal, pero ahorita sí es bueno que acudan al especialista y descartar cualquier problema anatómico, orgánico o tal vez psicológico que tenga. A veces muchas familias, que me ha pasado, se encuentran que hay algún trastorno familiar y que yo obviamente, como no soy especialista en eso, no le voy a dar curso, pero sí se dan cuenta muchas veces hablando conmigo, hablando con uno, pues que hay algo
que trastorna. Entonces también eso sirve para crecer como familia. Entonces es bueno que se acerquen y que busquen ayuda para eso. ¿Y el tratamiento, doctora, que se le aplica a un niño que sufra de incontinencia es largo? Va a depender de la reacción del paciente. O sea, como ya mencioné, pues instauramos lo que son las medidas de comportamiento, disminuir los líquidos, aumentar la frecuencia en el día de orinar, disminuir los líquidos después de las 6 de la tarde, proponer cenas secas, o sea, evitar las sopas, las avenas, evitar los refrescos, el té, el café. Cena. Exactamente. También indicamos lo que es orinar 2 o 3 veces antes de dormir. Wow. En caso de que el paciente... Y ahí el niño no se duerme porque dice, tengo que dormir, pero tengo que ir a orinar. Exactamente. No, pero sí, pero lo que indicamos es que sea antes de dormir. Cosa de que él tenga un sueño totalmente placentero. No me gusta que los papás ni se despierten ellos, como ya mencioné, ni despierten a los niños, que usen cobertores plásticos y todo lo demás. En caso de los niños que no responden al tratamiento de comportamiento, o sea, le mandamos a hacer su cartilla miccional, obviamente para hacerle lo que ya expliqué del diario miccional, pues para hacerle las recomendaciones adecuadas, pero los que no se mejoran con eso, pues usamos medicamentos. Tenemos un medicamento que usamos es la desmopresina, okay, que viene en spray y viene en tabletas. Aquí no tenemos mucha disponibilidad, a veces viene en spray, a veces viene en tabletas. No es un medicamento que está colocado, atención, en las farmacias. Es un medicamento que debe de ser indicado por una persona experta. Exactamente, para que no vayan a la farmacia a comprarlo. Pero es un medicamento que actúa regulando lo que es la hormona antidiurética para regular lo que es la producción de agua, y entonces ese es básicamente su mecanismo de acción. Los pacientes, a mí me gusta ya cuando voy a poner el medicamento, pues trabajar junto con el endocrinólogo, a pesar de que no, o un paciente que me es refractario al tratamiento de comportamiento, yo lo mando al endocrinólogo. Entonces ahí iniciamos lo que es el control multidisciplinario entre el urólogo y el endocrinólogo, tanto él para chequear la dosis como tal, y entonces él también puede hacer los ajustes, descartar que sea o no una diabetes también, pero la mayoría de los pacientes sí responden. Son dosis que se utilizan en las noches, a una dosis según el peso y la edad del paciente, y generalmente se mejora. Y en los casos de vejiga neurógena, ¿hay algún tratamiento? Por ejemplo, el niño puede haber, por ejemplo, algún tratamiento específico. Bueno, la vejiga neurogénica es otro tema completamente amplio y muy diferente a lo que es la incontinencia. Sí le preocupa a los padres la incontinencia per se que tienen los pacientes con vejiga neurogénica. No le damos la desmopresina como tal. Indicamos otras cosas, indicamos cateterismo vesical limpio intermitente, indicamos algún medicamento para mejorar la hiperactividad vesical. Creo que vi la toxina botulínica. Exactamente, está el Botox también, que se usa intravesical. Pero la vejiga neurogénica es un tema bastante delicado porque no es tan fácil de que el paciente deje de orinarse. Sí, obviamente, el objetivo de un paciente con vejiga neurogénica es insertarlo en la vida laboral y social sin que se orine, pero igual mantendrá sus cateterismos, la manera de cómo sacar la orina dentro de una vejiga que neurogénicamente no tiene ninguna función. O sea, es una vejiga que no se mueve, y entonces ya eso es otra cosa. Un verdadero problema. Una pausa, doctor. Bien, continuaremos en breve, ya que tenemos que cumplir con compromisos comerciales. No, la incontinencia como síntoma o signo de anormalidad se toma en cuenta a partir de los 5 años. O sea, cualquier niño antes de los 5 años que presente, que el papá te refiere que se orina o lo que sea, lo que fue, no le da la importancia porque todavía la parte de maduración vesical de todo lo que se dice el eje nervioso que se debe dar para adquirir el control miccional, pues no se ha dado y se completa hasta los 5 años. Y a esa edad, ya a los 5 años, ¿cuáles son los síntomas que presenta? Porque se le salen los pipí, pero ¿qué tiene que hacer el padre para determinar que puede ser
Claro, la preocupación básica del padre, o lo que el padre se da más frecuentemente cuenta, es que al niño se le sale la orina, moja el panty, moja el pantaloncillo, por así decirlo, se orina en la noche, o el niño se desespera para ir al baño, es un niño que aguanta las ganas de orinar, es un niño que no llega, o sea, dice quiero hacer pipí, pero no llega al baño porque se le sale la orina, es un niño que tiene dificultad para iniciar la micción, o sea, para iniciar el acto de orinar como tal, es un niño que puede tener infecciones urinarias a repetición, es un niño que tiene sensación de que cuando va al baño no vacía completamente, o que tiene, o a pesar de que va al baño le queda sensación de seguir orinando. O sea, son síntomas que a veces no le damos la importancia adecuada, pero generalmente el papá siempre dice, no, es que se orina, simplemente vengo porque se orina, pero no se ha dado cuenta que tal vez el niño sí manifiesta esos síntomas que ya mencioné. Sin embargo, o sea, vimos una estadística que el 10% de los pacientes mayores de 7 años puede tener incontinencia urinaria, el 3% en los mayores de 12 años y un 1% en los mayores de 18 años. Se consideran, a pesar de estas cifras, que es patológico siempre que un paciente, por ejemplo, hablamos de ese 1% de pacientes mayores de 18 años que tienen una incontinencia urinaria, y en los adultos, claro que usted es pediatra, pero dice que es un 0.5% de los pacientes, también de los adultos, puede presentar incontinencia urinaria. ¿Es patológico? ¿Es anormal esto en esas edades? Bueno, como parte del protocolo de todo paciente que viene a la consulta por incontinencia urinaria, uno lo investiga, porque hay que descartar si hay algún problema anatómico per se que justifique que el niño después de los 5 años permanezca orinándose. Okay. O sea, hay que hacer un screening en el sentido de hay que hacerle sonografía, hay que hacer examen de orina para descartar que haya alguna infección urinaria que justifique la incontinencia como tal. Te puedo decir que más del 80% de los pacientes no tienen una anomalía anatómica que justifique realmente la incontinencia urinaria. Hay pacientes, o sea, ese otro 15% de los pacientes sí tienen una anomalía que se considera neurológica, generalmente pacientes con espina bífida oculta, pacientes con un disgrafismo, o sea, cualquier anomalía de la columna vertebral que justifique explique la causa en sí. Pero no hay generalmente, por eso es que ya, como usted bien mencionó, en la población adulta es un porcentaje muy bajo, porque ya a la medida que el paciente va creciendo, pues son síntomas que se pueden controlar y son, o sea, con una reeducación del paciente y del comportamiento, son pacientes que generalmente se pueden, si no hay una anomalía obviamente que lo justifique, pues son pacientes que pueden. Correcto, es bastante importante esos datos que usted está dando, porque hace aproximadamente un mes una persona que trabaja en el hospital de uno de los hospitales que yo trabajo, me había comentado que tiene su hijo de 9 años que se orina en la cama. Ok. Generalmente lo que muchas personas, si son incomprensivas, lo que tienden a pelear con el niño, darle pela, etc. Bueno, pues ocurre que ese niño, cuando lo llevan al médico, lo que le diagnostican es diabetes. Oh, Dios. Sí. ¿Son frecuentes estos casos, doctora? No es la mayoría de los casos. Okay. Sí, la enuresis, que es el término al que se refiere de la incontinencia nocturna como tal, pues se debe de, antes, como usted dijo al principio, los padres pensaban que eran problemas psicológicos. Sí se ha visto que hay niños que tienen, que si el nacimiento de un nuevo hermanito, que si hay algún problema familiar, pues pacientes que dejaban de, o sea, que no se orinaban y se orinan en las noches. O sea, o sea, se vuelven a orinar en las noches, pero hay muchos pacientes que hay que descartar, como usted dice, que es la diabetes insípida, para obviamente darle el tratamiento orientado a esto en particular. Y tampoco en los pacientes que tienen enuresis se ha demostrado que haya alguna causa anatómica que justifique. Para eso se hacen diferentes estudios que no necesariamente son invasivos, para descubrir si hay una producción alta de orina en la noche, si hay otros síntomas como sudoración profusa, una sed incontrolable y esas cosas que también te hacen pensar que el paciente puede tener. O sea, cualquiera de los dos tipos de diabetes, o sea, tanto la diabetes mellitus
como la diabetes insípida, ambas pueden provocar que el niño se le salga la orina, porque en este caso el niño que le estoy hablando tiene diabetes mellitus tipo 1. Claro, sí, hay que descartar que ya para eso muchas veces uno manda al paciente al endocrinólogo pediatra, que es obviamente el especialista que trata este tipo de enfermedades, sobre todo para dar la dosificación correcta y todo lo que tiene que ver con esta patología. En el caso de los trastornos anatómicos de la vejiga, ¿puede existir algún problema de la vejiga que conlleve a que el paciente tenga esa incontinencia urinaria? Para el público que ahora sintoniza, para el niño que se orina en las noches. Sí, el niño que se orina en las noches sí puede tener lo que se llama vejiga hiperactiva, que también concuerda con los pacientes que se orinan en el día. O sea, hay pacientes que se orinan en las noches y que también en el día tienen cualquier tipo de incontinencia. Está la vejiga hiperactiva, también está lo que es el reflujo vesicoureteral, sobre todo en niñas que tienen orificios ectópicos, o sea, mal posicionados un poquito más abajo de donde deben de estar, pues también pueden tener cierto tipo de incontinencia que pudiese justificar la incontinencia. Doctora, ¿y el miedo a levantarse en las noches? Eso es común, uno siempre le recomienda a los papás, claro, como parte, porque uno hace un enfoque de comportamiento para estos niños. O sea, estamos... por lo menos donde yo también estoy, donde yo laboro, pues he luchado un poquito para que también esos pacientes los manden a urología, para que sean entrenados desde el punto de vista miccional. O sea, son pacientes que deben de orinar antes de, o sea, disminuir la cantidad de agua. Eso es lo primero que se les instruye después de cierta hora, proponer cenas secas. También se les instruye que los padres tengan el baño disponible con una luz prendida o una luz en el baño. Dato bastante importante. Exactamente, sí, para que ellos no tengan miedo o cuando sientan la sensación de orinar, muchas veces en la noche pues puedan tener acceso al baño y entre otras muchas cosas, usar cobertores de plástico, no levantarlos, porque entonces la enuresis como tal se convierte en un problema familiar, porque entonces no podemos salir a dormir fuera de casa, no podemos mandar al niño donde la abuela. Entonces yo tenía un paciente que la abuelita, vivía con la abuelita y se lo quería llevar de viaje y decía, no doctora, yo no me puedo llevar a este niño porque se me va a orinar en la cama ajena. Entonces imagínense. Pero bueno, con paciencita logramos que ese niñito pudiera vencer la enuresis. ¿Y no se puede evitar la incontinencia urinaria, doctora? No hay algo que se puede evitar. Hay muchos pacientes que tienen también un componente familiar. Hay pacientes que tienen padres que se orinaban en las noches, o básicamente en la enuresis, la incontinencia diurna no como tal, no se puede evitar. O sea, el paciente que te viene, pues ya lo que hay que hacer es tomar las medidas, pues obviamente para que no siga pasando. Sí, yo tengo el dato de que si ambos padres tuvieron enuresis, o sea, ya en la adolescencia, que se orinaba en la cama en la adolescencia, el 70% de posibilidades de que los hijos tengan este problema. Sí. Entonces existe el problema de que muchas veces el padre no le va a decir al niño que se orinaba en la cama. Exactamente. O sea, existe un problema. Señores, es importante el tema que estamos tratando, y si usted tiene alguna pregunta, nos puede localizar a través de los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5508, y desde el interior, que hay muchas personas de Cotuí, de Hondo Valle, de Santiago de los Caballeros que nos están sintonizando, pueden llamar sin cargo desde el interior 809-200-3141 y el 809-200-5508. Doctora, la pregunta en cuanto a lo psicológico, lo emocional, porque muchos de los niños he visto que lo han enviado al psicólogo o al psiquiatra porque se orinan en la cama. ¿Hay causas psicológicas que pueden conllevar a la enuresis? Sí, como mencioné, hay pacientes que tienen, o sea, que no se orinan, o sea, por ejemplo, llegan a los 5 años, o sea, adquieren su maduración vesical nocturna como tal, y a los 7 años, por decir, o sea, no se orinaban, a los 7 años les nace un hermanito y entonces empiezan a orinarse. O sea, son factores
psicológicos, no puedo decir que son psiquiátricos de sí, porque si fueran psiquiátricos fueran andan medicables. buscando llamar la atención. Exactamente, se orinan, pero no es algo voluntario. No es voluntario. No es algo voluntario, o sea, porque muchos padres se preocupan por esta parte. Mira, este muchacho ahora, no sé qué, se está orinando, pero en realidad no es algo voluntario, es algo... diría que es algo involuntario, psicológico, es una forma de ellos llamar la atención y manifestarse, pero en realidad uno toma el paciente, identifica que esa sea la causa. Obviamente uno, en lo particular yo como uróloga no recomiendo del todo que busquen ayuda psicológica como tal, sino que busquen una solución familiar simplemente a que eso pase, y eso se autolimita, o sea, no va a quedarse todo el tiempo orinándose en las noches. Por ejemplo, porque hemos visto niños, por ejemplo, ya de 7, 8, 9 años, que tú ves que cruzan las piernas, ya esos niños saben que eso es un síntoma muy común, o sea, eso se llama, aguantar las ganas de orinar en una posición característica, y es cruzar las piernas. Y generalmente eso es un síntoma de incontinencia urinaria, generalmente, o es un síntoma de disfunción miccional como tal, que es que se llama el término, porque incontinencia es un síntoma de la disfunción miccional, que es un conjunto, o sea, que es un conjunto que incluye lo que es la incontinencia urinaria. Que ya con esa edad pues le va a dar vergüenza, y no quiere no llegar al baño porque se le salga la orina delante de los compañeritos del colegio o donde estén. Exactamente. Ok, una pregunta, doctora. Generalmente cuando son frecuentes las consultas de los pacientes o de las madres, que generalmente es la madre que lleva al niño a la consulta, por estas causas, por la incontinencia urinaria o la enuresis. Sí, la enuresis, más que la incontinencia diurna, es más frecuente la enuresis que la incontinencia diurna. Porque es un tema, como ya mencioné, que le preocupa, o sea, es un problema familiar, porque entonces tengo el niño de 12 años y tengo una hermanita que se orina, y tengo una hermanita de 7 que no se orina, entonces eso crea un trastorno familiar, y es muy común que las madres sí acudan, o los padres, o como familia. Yo he tenido familias también en mi consulta que acuden preocupados porque el niño se orina en las noches. Usted dijo ahorita que generalmente no envía al pacientito al psicólogo, pero por ejemplo un adolescente de 14 años, que ya 14, 15 años, generalmente se están enamorando, ¿no afecta psicológicamente esto al niño, de que sepan que se orina en la cama? Sí, claro, o sea, cuando yo digo que no lo mando es porque no creo que haya nada psicológico, porque yo le doy un enfoque más de comportamiento, o sea, yo le doy todas las pautas que deben de seguir para que eso no pase. Y también soy muy enfática en decirles que al momento en el que tú decides no hacerlo y pones atención a las medidas, se puede. O sea, yo he tenido, te puedo decir que del 100% de los pacientes que acuden a mi consulta preocupados porque se orinan en las noches, le puedo decir que casi el 90% se han curado sin necesidad de nada, o sea, pero no es curado porque usamos algo mágico, es simplemente un enfoque del comportamiento, o sea, disminuir los líquidos antes de dormir, orinar antes de dormir, aumentar las veces que orinamos en el día, porque entonces es como yo les digo, le quitamos así un poquito de esfuerzo a la vejiga en la noche, de vaciar toda esa orina que no hemos vaciado en todo el día, y ciertas cosas que obviamente la mayoría de los pacientes sí responden. Son muy pocos los pacientes en los cuales tenemos que dar medicación como tal para la enuresis. O sea, que hay medicamentos para ello. ¿Y en qué paciente es más frecuente la enuresis? ¿En el hombre, o sea, en el sexo masculino o en el femenino? ¿Quién se orina más en la cama? Es indistinto. No hay una estadística específica así, sobre todo en niños, pero en los varones es más frecuente. Se ve más en los varones, y los varones o a los padres les preocupa realmente más los varones. El hombre que se orinó. Wow, exactamente. Qué problema. Y doctora, en el caso, por ejemplo, hay familias numerosas, por ejemplo, familias que tienen 5, 6, 7 hijos, y de esos 7 u 8 hijos, hay uno que se orina en la cama. ¿No trae estos trastornos psicológicos en ese niño que se orina en la cama? Sí, o sea, claro, en este caso no habría que llevar. Es un niño que es
rechazado porque es el niño que no puede salir fuera, es el niño que todos nos burlamos. Yo sé, también en eso son muy enfática, que no debe de ser un motivo de burla, o sea, tenemos todos que hacernos parte de la recuperación de ese paciente y no tomarlo como una burla, sino ayudarlo a que obviamente pues supere el asunto, porque eso lo que hace muchas veces es que el paciente pues no reconozca su problema como tal y simplemente no le importe y no haga nada para recuperarse de O sea, eso. que no se deben de regañar, no No, se le debe no, dar eso es lo primero pela, que yo porque le... ocurre sobre Exactamente. todo en las zonas rurales, sobre Sí. todo, ocurre esto, que el niño es regañado por la madre, incluso muchas veces difunden esto en la Sí, escuela donde sí, estudia el sí. niño. Y he visto casos de niños que han dejado incluso de ir a la escuela porque ya sus compañeros de estudio saben que se orina en la cama. Sí, sí, yo también en eso hago mucho hincapié, en el sentido de que debemos de quitarle un poquito la atención a que el niño se orina y él voluntariamente pues va a ir tomando el camino, como yo le digo a los padres. Y no burlarnos, no tomarlo como el diferente, ni nada por el estilo, porque entonces esto sí afecta muchísimo más y ahonda muchísimo la situación del paciente como tal. Y sí puede afectarlo psicológicamente, obviamente. Bien, doctor, y en cuanto al estreñimiento, porque estuve revisando, Sí. ¿es una causa de que el paciente tenga también incontinencia urinaria? Sí, en los últimos años pues se ha involucrado mucho el estreñimiento como causa de la disfunción miccional como tal, incluyendo la incontinencia. Hay muchos pacientes que son estreñidos y es lo que se llama el síndrome de mal vaciamiento. Se asocia mucho con la incontinencia, pacientes que se orinan en el día o que se orinan en las noches y tienen un síndrome de mal vaciamiento porque no hacen un vaciado completo de lo que es el intestino y por ende por un asunto mecánico, pues esto, el intestino todo lleno, completo, pues interfiere en lo que es la mecánica vesical también y entonces hace que haya una salida involuntaria e incontrolable, intermitente en algunas ocasiones o continua de lo que es la orina. Por eso estos pacientes se ven desde un punto de vista global, o sea, se les hace parte de lo que es la investigación del estreñimiento, o sea, del hábito evacuatorio, si son pacientes que evacúan todos los días o cuál es su ritmo de evacuación. Y en caso de que identifiquemos que sea así, pues el paciente se manda al gastropediatra, obviamente, para que tome las medidas y son pacientes que se recuperan al momento. O sea, en sentido general, en estos casos de que un paciente se orine en la cama, siempre debe de ser investigado el caso por un médico. Sí. Es importante que no sea el familiar que esté poniendo remedios caseros o autotratamiento, tratamiento del niño en la casa. O sea, debe de ser evaluado porque puede haber desde lo mínimo que puede ser un trastorno psicológico hasta un problema orgánico funcional. O sea, que es importante esto. Nosotros recordarle a nuestros oyentes que pueden hacer contacto con nosotros. Esta es la oportunidad, aquí tenemos una experta para que les responda todas sus preguntas en cuanto a la continencia urinaria. 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Doctora, ¿y la incontinencia es más frecuente en hembras o varones? Ya pues hablábamos de eso hace un momentito. Es más frecuente, o sea, se da indistintamente, pero es más, o sea, los pacientes que acuden pues son más varones que las niñas como tal. ¿Y la alimentación? ¿Tiene que ver quizá la atención del día a día? O sea, no tiene que ver nada de eso. Bueno, los niños son poco probable que manejen el estrés diario de uno. Obviamente ellos tienen su estrés propio, que es la escuela. Pero sí cuando uno toma a estos pacientes, pues no les prohíbe del todo, pero sí tiene atención en lo que son las bebidas, los refrescos, los té, el café, porque son bebidas que son altamente diuréticas, entonces obviamente aumentan la producción de orina, y entonces uno obviamente pues las disminuye, no es que las prohíbe del todo, para entonces también ayudar a la recuperación de la incontinencia o de la enuresis. Nuestro señor director nos dice que tenemos que irnos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Usted está escuchando Actualidad Médica, un nuevo concepto en salud de 3 a 4 de la tarde. Aquí estamos con ustedes por los 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En el día de hoy estamos hablando con la doctora Yanel Pérez, quien es uróloga pediatra,
sobre la incontinencia urinaria, que le vamos a pedir, como el tiempo es oro en los medios de comunicación, pues que nos falta poquito para que nos dé recomendaciones a todas las personas pues que tienen esta condición, estos niños, para que usted le dé los consejos que tienen que tener para no caer en esto y sanarse de la incontinencia. Bueno, las recomendaciones a los padres, porque obviamente Claro, los los niños padres. se deben a los padres, es que acudan obviamente al médico a buscar ayuda. Eso se puede solucionar sin medicamentos, es simplemente un enfoque de comportamiento. Que acudan, primero descartar algo que sea orgánico. La mayoría de los pacientes no lo tienen, pero por ende se mejora mucho con lo que es la parte del comportamiento. Y segundo, que cualquier paciente que se orine, pues que no sea objeto ni de burla, ni de nada por el estilo, que obviamente propongan conductas muchísimo más sanas para que estos niños se mejoren y todo se soluciona. Tenemos una llamadita para la doctora. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Me habla José Manuel de Constante. Adelante con su pregunta, José Manuel. Sí, yo quiero hacer una pregunta con respecto al tema. Sucede, yo tengo un niño ya que va a cumplir 12 años y todavía se orina en la cama. Yo creo que ese problema le está haciendo efecto a él psicológicamente. Yo lo estuve tratando con un médico naturalista y él comenzó que dejaba de orinar 5 días, volví se orinaba 2 días, dejaba otra vez un par de días, pero ya yo lo veo como que está volviendo a lo mismo, desde ya todos los días otra vez. Yo quería saber qué la doctora me dice respecto a eso. Gracias. Bueno, pues gracias al Señor por su pregunta, por su inquietud. Básicamente lo que hemos dicho es llevarlo a la consulta. Obviamente en la consulta, en el interrogatorio, pues nos damos cuenta de cualquier alteración que O sea, haya. lo ideal es la consulta de un urólogo. Claro, lo ideal es que vaya a la consulta de urología, pues Sí. se investigan cualquier aspecto. No es solamente que el niño se orina, puede ser que el niño se orine en las noches, pero que también tenga alguna alteración en el día que ni papá ni el mismo niño se haya dado cuenta de lo mismo. Y entonces es una disfunción miccional que hay que investigarlo desde el punto de vista urológico, hacerle los exámenes, los estudios que ya hemos mencionado y obviamente empezar. Muchas veces es difícil al principio, no todos los niños acuden, no todos los niños responden al tratamiento. Damos un control cada 3 meses, cada 3 meses, cada 6 meses y entonces ahí vamos y la mayoría de los pacientes sí pueden curarse. Obviamente al señor pues le recomiendo que acuda a la consulta y entonces ahí podemos descartar también que haya alguna otra patología que justifique que su niño se esté orinando en las noches y como él dice que es algo que se sana, mejora, entonces también eso hace más valioso que él vaya a la consulta. ¿Y dónde ofrece usted su consulta, doctora? Bueno, mi consulta está en el Centro Médico Dominico Cubano, en las tardes, los lunes y los miércoles. Pueden pasar por allá, localizarme en el teléfono 849-882-1381 para cualquier inquietud. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora, gracias por venir. Usted sabe que esta es su casa. Gracias. Y que cuando guste, pues puede venir aquí para nosotros poder llevar orientación a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Doctor. En la próxima semana tendremos otro importante tema. Vamos a hablar sobre el cáncer cérvico-uterino. O sea que es importante que todas las damas estén atentas ese día, ya que vamos a dar informaciones de actualidad sobre el cáncer del cuello de la matriz. Bueno, señores, Trucker Global Medical Service y Cirugía Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, la Cámara de Diputados y la Dirección General de Comunicaciones hace posible este espacio. Será hasta el próximo sábado cuando el doctor Alfredo Polanco y una servidora volveremos a reencontrarnos con ustedes. Feliz tarde.